Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 7. El espíritu de la naturaleza. Boreas sintió el suelo húmedo bajo su cuerpo. Algo parecía tirar de sus ropajes de forma delicada. Cuando abrió los ojos, descubrió que junto a él, Morrigan trataba de despertarlo dándole suaves tirones de la ropa con su pico. Se encontraban en la orilla del río, donde la corneja parecía haberlo llevado después de que se desvaneciera en las plataformas de nidificación de los cherranes. Realmente, aquella había sido una intensa aventura. Tenía la cara cubierta de barro, así que se incorporó algo desorientado y caminó lentamente hasta el río, donde se limpió con el agua fresca que hizo que se conectase de nuevo con la realidad. Al detenerse en el reflejo de su rostro en el agua, descubrió algo insólito. 2 puntas blancas empezaban a ser visibles en las protuberancias de sus emergentes cuernos. Era por eso por lo que había sido capaz de hacerse invisible. Ya estaba preparado para recibir la magia. Morrigan se aproximó hasta él y lo observó minuciosamente, comprobando que había salido intacto de la escaramuza con el zorro. Al ver que la corneja tomaba interés en su estado, él también se preocupó por ella, pasando su mano por el cuello del animal, que apenas se percató del hecho. Había salido sin ningún rasguño de aquella aventura, pero sintió de repente un ligero escozor en la herida que el gato le había provocado en la aventura de las chimeneas. Aquella herida no acababa de cicatrizar. Examinaba el aspecto del rasguño cuando las sombras de 2 enormes pájaros se proyectaron sobre sus cabezas. Una pareja de elegantes cisnes volaba en dirección a la laguna de las marismas blancas. Boreas recogió sus cosas con total tranquilidad y subió sobre Morrigan. «Los invocadores, Morrigan. Veamos si acceden a recibirnos». Recorrieron volando el corto camino desde el cauce del río hasta el bosque de la marisma, observados por la multitud de pájaros que horas antes los habían aclamado por su enfrentamiento con el temible zorro. Una vez que tomaron las sendas del intrincado bosque, observaron que los 2 cisnes ya nadaban por la laguna, distantes al resto de aves. Un nutrido grupo de zampullines, ánades azules y alguna focha común se agrupaban y buceaban en busca de alimentos sin acercarse a ellos. Parecían guardarles un gran respeto. Se adentraron en el túnel de arbustos, aunque esta vez hicieron gran parte del trayecto a pie. Al final del túnel, un par de patos colorados charlaban divertidos. Por lo demás, la explanada que había alrededor de la gran roca estaba vacía. Salió de entre los carrizos a su encuentro el chorlitejo, cortándoles bruscamente el paso. «No se puede pasar», dijo irguiéndose para darse más notoriedad a pesar de su pequeña estatura. «¿Por qué motivo? Los cisnes están ahí. Queremos hablar con ellos». «Los cisnes no reciben visitas», dijo de manera insolente. Del mismo lugar que el chorlitejo apareció el ánade friso, el pato secretario de la garza real, engullendo algún tipo de alimento. «A ver, ¿qué es lo que ocurre?», preguntó en su acostumbrado tono protocolario. «Pretenden hablar con los cisnes, señor», respondió precipitándose el chorlitejo, cuadrándose ante la presencia del pato. «Los cisnes no reciben visitas. Vuelvan mañana», sentenció de forma condescendiente el ánade. «Pero usted me dijo», intentó explicarse Boreas.
que viniesen mañana, concluyó el pato acabando la frase del trastolillo. Ahora los cisnes tienen que descansar y tampoco les garantizo que vayan a atenderles mañana. Como ya le dije, suelen estar muy ocupados. Justo en ese instante, la pareja de cisnes pasó nadando frente a ellos. Bóreas, harto de tanta conversación protocolaria, echó a correr en dirección a la laguna para llamar la atención de las dos bellas y grandes aves. El chorlitejo salió tras él para tratar de detenerle, lo que consiguió al atraparle por la punta de la capa con su pico. En ese instante, algo les dejó a todos perplejos. Uno de los cisnes, alzando el cuello y su cuerpo por encima de la superficie del agua, se dirigió hacia la orilla en la que Bóreas estaba, a toda velocidad, adoptando lo que parecía una postura amenazante. «¿Quién eres?», preguntó el cisne con una profunda voz que resonó de forma atronadora. Bóreas quedó totalmente inmóvil mientras el chorlitejo, tras soltar su capa, corría asustado de nuevo hacia la gran roca a ocultarse. Entonces el cisne se aproximó aún más al trastolillo. «Dime quién eres, criatura», insistió el cisne con su poderosa y amenazante voz. Tímidamente, notablemente asustado, Bóreas se dirigió al cisne sin atreverse a mirarle a los ojos. «Mi nombre es Bóreas, de la familia Grimel», sopesó el trastolillo sin decir la siguiente frase, pero no había llegado hasta allí para rendirse por mucho miedo que tuviese. «Necesito hablar con los espíritus de la naturaleza», terminó diciendo sin muchas esperanzas de que aquello diese el resultado deseado. El cisne le miró muy serio. Luego, aproximándose más, extendió una de sus alas hasta la orilla. Bóreas se incorporó despacio. «Sube», le pidió el cisne, atemperando el tono. Miró el joven trastolillo hacia la gran roca, desde donde Morrigan, el ánade y el chorlitejo le observaban perplejos ante lo que estaba sucediendo. Luego subió con delicadeza por el ala del cisne y una vez sobre él, éste se adentró entre los juncos y carrizos nadando hacia el centro de la laguna. A cierta distancia, un grupo de aves de todo tipo nadaba apaciblemente, ajenas a lo que ocurría a nuestro protagonista. Azulones de cabeza verde iriscente, zampullines de plumaje oscuro y cabeza rojiza, fochas de plumaje negro y pico blanco, dos cormoranes que secaban sus alas extendiéndolas mientras se apostaban sobre un tronco seco que surgía del fondo de la laguna. El sonido del agua al romper en su nado en el cuerpo del cisne provocaba una agradable música que relajaba a Bóreas. Miró hacia el interior de la laguna y descubrió un grupo de mules de escamas de un oscuro verdor que en ocasiones brillaban gracias al reflejo de los rayos del sol. Nadaban a la par que ellos bajo la superficie. Con ritmo parsimonioso, una brisa cálida hizo mecer a los juncos y cañaverales. A lo lejos, las grúas del astillero se movían con sus cargas en una estudiada lentitud. Se respiraba una agradable paz y el mecerse del cisne en su nado provocaba en Bóreas la necesidad de recostarse en su plumaje. Repentinamente, el cisne se volvió hacia él, ahora con un tono más amigable. «¿Dónde conseguiste ese broche, criatura?». Bóreas vaciló por un instante si contar toda la verdad, ya que lo había tomado apresuradamente de la antigua chimenea en su aventura para conseguir el libro. Pero pensó que mentir a un ser capaz de invocar a los espíritus no podía traerle nada bueno y relatar cómo se había encontrado con ese broche podría ser beneficioso. «Lo encontré en la chimenea junto a donde vivo», dijo. «Estaba en un cajón. Sorprendentemente, el cisne estalló en risas. «¿Crees que encontraste ese broche?», volvió a soltar una poderosa carcajada. Bóreas encogió los hombros, perplejo ante la reacción del invocador. El cisne continuó hablando. «Estás equivocado. El broche te encontró a ti. En realidad, siempre ha pertenecido a tu estirpe. Estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, solo
para que lo encontrases. Miró el broche nuestro amigo con renovada curiosidad. Hasta ahora no le había dado más importancia que la de su utilidad como objeto. Le vino un pensamiento a la cabeza. ¿Podría ser posible que aquel broche fuera el mencionado en la leyenda de Elmer Imprudence? El cisne continuó, ajeno a los pensamientos de nuestro pequeño amigo. Era evidente que sabía cosas que él desconocía. Ahora, arroja el broche al agua si quieres hablar con los espíritus. Bóreas vaciló. A pesar de haberlo encontrado, tirar una joya de tanto valor a la laguna no parecía una buena idea. Había algo en aquel objeto de lo que no había sido consciente hasta ahora, un apego que no llegaba a comprender del todo. «Hazlo», ordenó el cisne, retomando su poderosa voz. «Esa es la condición». Temeroso, Bóreas tomó el broche y lo lanzó a la laguna, observando cómo el brillo de la joya desaparecía en las profundidades lentamente. La caída del objeto hizo que el banco de mules que seguían su estela se dispersase. Ahora podrás hablar con el espíritu. Él te dirá todo aquello que quieres saber. No es necesario que le preguntes. Él sabrá cuáles son tus preguntas. Pero escucha con atención cuanto te diga, puesto que solo hablará contigo una vez. Es el privilegio que tiene ser el poseedor de ese broche. Cerró el cisne los ojos y los abrió de nuevo al instante, descubriendo nuestro joven amigo que éstos se habían tornado en blanco. Poco a poco, la atmósfera de paz que había aparecido desde que iniciase su paseo por la laguna se tornó enrarecida. La brisa dejó de soplar. La imagen del grupo de aves al otro lado de la laguna se enturbió. Los mules que nadaban en el fondo desaparecieron. Diminutas gotas de agua procedentes de la laguna empezaron a levitar hacia el cielo. En segundos se convirtieron en una densa cortina de lluvia que, atravesada por la luz del sol, adquirió los colores del arco iris. La cortina rodeó por completo al cisne y con él a Bóreas, hasta el punto de no poder oír absolutamente nada al otro lado de ella. Aislados del resto de la laguna, Bóreas sintió un incontrolable sopor. Estaba a punto de quedar dormido cuando se introdujo una voz en su cabeza. Haciendo un esfuerzo, trató de averiguar de dónde procedía, pero luego se dio totalmente por vencido, hasta comprender que aquella voz no llegaba desde ningún lugar, sino que estaba en el interior de su cabeza. Llegaba hasta él de forma telepática. «Eres Bóreas, de la familia Grimmel. Ella te envía. Vienes a por respuestas, aunque no todas las preguntas que te surgen pueden ser respondidas en este momento». Aquella voz ya no era la del cisne. Esta parecía como un canto agradable y delicado. Bóreas no era capaz de pronunciar sonido alguno, pero aquel poderoso ser parecía saber cuáles eran las cuestiones que había en su interior. «Mi nombre es Cieno, espíritu de la naturaleza. Desde que fuesen creados los de tu especie, nos han ayudado a mantener el equilibrio en la magia, aunque nuestro plano astral es distinto al vuestro. Te daré algunas de las respuestas que requieres. Otras tendrás que desentrañarlas tú mismo». El estado de sopor en el que se encontraba le impedía reaccionar al pequeño trastolillo. A pesar de querer hablar, le era imposible. Sin embargo, Cieno continuaba con su discurso que se adentraba en su interior. «Si lo que deseas es saber cómo llegar al árbol sagrado, te diré que solo un ser de tu especie puede guiarte hasta él. Así lo dicta la doctrina. Así lo exigen las leyes del mundo mágico. Solo los de tu propia especie pueden iniciarte en el camino. Solo ellos pueden llevarte allí donde se encuentra el árbol del que brota la magia. Lamentablemente, debes saber que tú eres el último ser físico de tu especie. Tú eres el último de todos. Nadie hay detrás de ti, así que nadie podrá guiarte. Tendrás que hacer el camino solo, algo que nadie hizo antes.
Deberás enfrentarte a los riesgos que esto conlleva para poder averiguar cuál es la forma en que se revela el bosque ante los tuyos. Boreas respiraba de forma entrecortada. No era capaz de reaccionar por aquella especie de encantamiento al que el espíritu de la naturaleza parecía haberle sometido. En su interior se encontraba impactado por toda la información que Cieno le había dado en poco tiempo. No obstante, continuó diciendo el espíritu, posees la magia gracias al conjuro de Hiedra, aquel que invocó Grinmel. Eso te ha hecho ganar tiempo. Pero el uso de la magia no solo te protege, sino que a la vez te expone. Aquellos que acabaron con la vida de Grinmel también querrán acabar con la tuya. Ahora que has hecho uso de la magia, saben que existes. Sienten tu presencia. Tratarán de acabar contigo como hicieron con el resto de tu especie. Extinguirla es lo que quieren, para romper el equilibrio y de este modo descompensar la balanza con la que apoderarse del poder que atesora. Siento en ti preocupación y miedo. El mundo mágico hace tiempo que está en guerra, Boreas. Fuerzas oscuras han tratado de eliminar a la que consideran la especie más débil para así romper el equilibrio. Si el equilibrio en la magia se rompe, se romperá también el de la naturaleza. La vida, tal y como la conocemos, perecerá. Si la magia cae en manos equivocadas, las hecatombes dominarán el mundo, como al principio de todo. Reinará el caos. Ya has usado tu magia. Como te digo, hasta ahora no sabían de tu existencia. Pero ahora ya has usado tu poder. Lo hiciste al comunicarte con los animales y más aún cuando conseguiste hacerte invisible ante el zorro. Es por eso por lo que te buscarán. Ellos no saben que la magia de la que dispones ahora es prestada, que se debe a un conjuro. A los servidores del caos solo les importa que existes y que tu existencia se interpone en sus planes. Te buscarán de forma incansable hasta acabar contigo. Usarán todas las argucias necesarias. Son conscientes de lo que el poder de un ser diminuto puede hacer, puesto que ya lo vieron antes. Tu mayor capacidad aún no se ha revelado y solo lo hará cuando recibas la magia del árbol sagrado. Boreas escuchaba perplejo cuanto el espíritu le decía. De pronto le había revelado grandes cosas sobre él mismo que, de no estar en aquel estado de extraña catarsis, le habrían sumido en una gran preocupación. Pero no temas, pequeño. Mientras hay vida, el mundo está lleno de posibilidades. En las marismas del este existe un ave que hace tiempo no es capaz de emigrar. La denominan Eider. Es una especie de pato procedente del hemisferio norte de plumaje llamativo. Lo que nadie sabe es que dentro del cuerpo del Eider se encuentra el alma de Lut, el último trastolillo. Su memoria aún sigue intacta. Podrá indicarte qué paso seguir para llegar al árbol sagrado para que puedas recibir tu magia. Este es mi consejo. Viaja hasta las marismas del este, ocultándote de aquellos que quieren acabar con tu vida, y busca a Eider. Probablemente esa sea tu última esperanza y la de todos. Se hizo un largo silencio. El cisne volvió a cerrar los ojos y después de permanecer inmóvil unos segundos, regresó a su estado natural. La lluvia se detuvo de repente y todo el entorno regresó a la normalidad. El cisne le miró entonces con ternura después de regresar de su estado de invocación. Eso ha sido todo, Boreas Grinmel. Es cuanto puedo hacer por ti. Justo acababa de decir esto, el otro cisne de la pareja se acercó a ellos con urgencia. «¡Milanos negros! ¡En la otra marisma!», dijo con preocupación. «¿Milanos? No es su entorno natural». Pueden ser informadores. Probablemente han empezado tu búsqueda. A partir de ahora, Boreas, desconfía de todo. Cualquier criatura puede estar influida por la magia negra del caos. Puede que te estén buscando. Debes marcharte. Aquí ya no estás seguro. El cisne invocador le acercó hasta la orilla tan aprisa como pudo. Allí el ánade discutía con el chorlitejo de algún asunto ante la mirada absorta de Morrigan.
Saltó Bóreas a la orilla y se despidió del cisne agradecido, mostrando una ligera reverencia. «Espera, Bóreas», dijo el cisne introduciendo su cabeza en el interior del agua y lanzando hasta nuestro amigo algo que extrajo de entre el cieno. «Llévalo contigo. Igual que hay quien te perseguirá, también hay quien tiene el ánimo de protegerte». Bóreas cogió al vuelo el objeto que le lanzaba lleno de barro. Cuando lo limpió con sus manos, descubrió que se trataba del broche, pero no parecía ser exactamente el mismo. Ahora, en lugar de una figura de un cisne, este ofrecía la forma de otra especie de pájaro. ¿Era un colibrí? No disponía de mucho tiempo. Recayó su mirada de nuevo en los milanos que buscaban en las marismas cercanas y que ya se aproximaban a las inmediaciones de la autovía. Si se acercaban demasiado podrían verle. Corrió hasta la corneja sin prestar atención a Lánade y al chorlitejo que le miraban perplejos. «Deprisa, Morrigan, tenemos que marcharnos». Y para que ésta le entendiese mejor, añadió: «Vientos malos, tenemos que buscar a Ceice». La corneja cogió las cosas de Bóreas que estaban apoyadas en la gran roca con el pico y de dos saltos se plantó frente al trastolillo. En cuestión de segundos ya se elevaban sobre la marisma, mientras a lo lejos Bóreas pudo ver a las dos sombras negruzcas de los milanos que daban vueltas una y otra vez alrededor de las plataformas de los charranes, donde había acontecido el episodio del zorro. De momento, habían podido huir sin ser vistos. Sobrevolaron la ría y en los pilares de color rojo de una gran fábrica de metal descubrieron que les esperaba Ceice, mirando hacia la mar ensimismada. Cuando se posaron junto a él, este dio un respingo sorprendido. «Ceice, hablé con el espíritu. Tenemos que ir a las marismas del este», dijo de manera precipitada nuestro joven amigo. Un momento. ¿A qué viene tanta prisa?», dijo la gaviota. «Nos están buscando. Quieren acabar con el equilibrio. Tenemos que marcharnos». «No entiendo nada». Se tomó una pausa. «Está bien, iniciemos el viaje hacia las marismas del este y me vas contando todo paso por paso». Bóreas asintió y los tres amigos iniciaron el vuelo camino del este, siguiendo el cauce del río Miera, donde los remeros se entrenaban con sus traineras frente al puerto del astillero. A lo lejos, el joven trastolillo distinguió las dos viejas chimeneas entre la arboleda del parque, el lugar donde había sido feliz y al que tal vez nunca más pudiera regresar. De pronto, todos los riesgos a los que había tenido que enfrentarse habían tomado forma, y tal vez una dimensión mayor, una que aún no había tenido tiempo de asimilar. El mundo tal y como lo conocemos estaba en riesgo, y solo los actos de aquella pequeña criatura podrían salvarlo. Esto ha sido El Último Trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.